Empoderados para testificar. Ese es nuestro énfasis en el año 2026, basados en como dice en el video, la promesa que Él nos hizo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, parte del versículo 8 de Hechos 1, pero vamos a estar mirándolo completo. Sin embargo, lo importante es que recordemos de alguna forma desafío, ¿no? Porque si bien es una afirmación desafiante, utilizando una palabra que de pronto se utiliza en otros contextos y que ha sido maltratada, el tema del poder y del empoderamiento, un término y un concepto que se menciona en diferentes medios y con diferentes propósitos. Queremos ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de este empoderamiento para testificar, y para eso pues vamos a estar enfocándonos o estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es en el texto bíblico en el que nos vamos a enfocar, los Hechos de los Apóstoles. Este empoderamiento o esta afirmación con respecto a la iglesia y con respecto a cada creyente, y cuando decimos empoderados para testificar, está haciendo énfasis en un tema que tiene que ver con la identidad del creyente, con la identidad de la iglesia, con la identidad del cristiano. De tal forma que nuestro propósito es que todo el año estemos pensando precisamente en esa identidad, en responder la pregunta ¿quiénes somos? Desde el libro de los Hechos. Ustedes saben que dependiendo de la identidad, inclusive si esa identidad llegase a ser tergiversada, en la medida en que nos comprendemos a nosotros mismos de una determinada manera, eso va a marcar el rumbo de nuestras decisiones, de nuestros pasos, de nuestro estilo de vida. Caminamos y vivimos de acuerdo a lo que creemos que somos. Y en ese sentido vale la pena recordar siempre que la única que tiene la razón acerca de quién soy es la palabra de Dios. De tal forma que eso es lo que vamos a estar mirando, qué nos dice la palabra de Dios acerca de quiénes somos. Pero lo vamos a hacer particularmente desde el libro de los Hechos, por la sencilla razón de que es el libro que nos marca el origen de la iglesia cristiana. Nos llamamos iglesia, nos llamamos cristianos, pero a veces falta identificar el origen de ese concepto o de esa identidad, y en ese sentido el libro de los Hechos es el instrumento que tenemos para hacerlo, ¿no? El autor escribió un evangelio, el evangelio de Lucas, y escribió el libro de los Hechos, y podríamos verlo de alguna forma como en estos dos tomos, si Lucas estuviera enfocando los dos lados de esa pareja divina que se plantea en el Nuevo Testamento cuando se habla de Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Cuando Pablo habla en Efesios, por ejemplo, al matrimonio, y le dice a los esposos que deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y a las mujeres dice que deben someterse a su marido como la iglesia se somete a Cristo, como al Señor. Plantea un matrimonio, una relación de pareja entre Cristo y la iglesia, y todo esto desemboca en las famosas bodas del Cordero que aparecen en Apocalipsis, de tal forma que Lucas como que hubiera dedicado un libro, un tomo de su composición literaria para hablar del esposo. El libro, el Evangelio de Lucas, donde se plantea el Evangelio, el nacimiento, la vida, las enseñanzas, los milagros de Jesús. Y luego otro tomo que es el libro de los Hechos, para hablar acerca de el origen de la esposa, de la iglesia, el origen de esa mujer con la cual el Señor sellará esa boda en las bodas del Cordero. Así que tenemos los dos lados de esta
pareja, y por eso vamos a utilizar este libro de una forma muy personalizada, es decir, vamos a apropiarnos de lo que tenemos nosotros individualmente y como iglesia que ver con hechos. Si bien es una historia, y vale la pena reiterar este título que lleva el libro, Los Hechos de los Apóstoles, quiero enfatizar la palabra hechos porque con el solo título nos está diciendo que es una historia real, acontecimientos. Miren el contraste que hay entre Hechos, título de un libro, y Apocalipsis, ¿no?, que es el título de otro libro. Apocalipsis significa revelación, entonces uno ya se predispone para ver como cosas simbólicas, ¿cierto? Una revelación, como una visión. Pero los hechos son una historia narrada que sucedió, que tiene una carga geográfica e histórica muy poderosa y que por lo tanto nos marca el origen de nuestra identidad. A veces nos interesa saber el origen de nuestra identidad o de donde nacimos, de la familia. Hacemos árboles genealógicos para saber de dónde venimos, para conocer algo de nuestros antepasados. Pues aquí tenemos el origen mismo de la iglesia cristiana. Y en esta oportunidad vamos a estar enfocándonos en los versículos 6 al 14 del capítulo 1, Hechos 1 del 6 al 14, y si me permiten voy a leerlo primero de corrido para que tengamos el contexto narrado sencillamente. Dice Lucas, versículo 6, entonces los que se habían reunido, y para que recordemos ese entonces, está hilando con lo anterior, donde dice que Jesús reunió a sus discípulos y les dio la orden de que no se fueran de Jerusalén y les prometió el bautismo en el Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos los versículos 1 al 5, donde le dice que ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Tenemos este relato acerca de ese último momento que vivieron los discípulos con Jesús, y como hemos dicho, vamos a estar meditando en nuestra identidad, y lo vamos a hacer, y la invitación que vamos a estar haciendo es: coleccionemos una serie de afirmaciones que tienen que ver con nuestra identidad, que usted se pueda repetir cuantas veces quiera, que tienen que ver con quién es usted. Y la afirmación que vamos a hacer en esta tarde ya es esta: recibimos la tarea de ser testigos. Eso tiene que ver con la identidad,
porque va a marcar la forma en que usted debe caminar. Y según lo que vemos en este relato, cada uno de nosotros y todos como cuerpo recibimos la tarea de ser testigos. ¿Cuántos creen que eso es así? Entonces dígale a la persona que tiene a su lado, recibimos la tarea de ser testigos, ¿cierto? Dígaselo para que empiece a practicarlo, ¿cierto? Ya se lo dijo a uno, ahora gire para el otro lado y dígaselo al del otro lado, ¿sí? Recibimos la tarea de ser testigos, ¿sí? Ya, ahora toque el hombro del que está enfrente y llámele la atención y dígale, recibimos la tarea de ser testigos. Recibimos la tarea de ser testigos. Bueno, veamos detenidamente esta porción, vamos a mirar, digamos, por pedacitos, comenzando con el versículo 6 y 7. Dice versículos 6 y 7, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vamos a meditar en esa pregunta. ¿Qué es lo que los discípulos están preguntando? Hay algo que me llama mucho la atención en el relato y en los relatos bíblicos, y es sobre todo en los evangelios y hechos, cuando se refiere a los discípulos, hay ciertas cosas que algún discípulo preguntó y los autores mencionan su nombre. Dijo Pedro, dijo Tomás, dijo Felipe, dijo Juan, y mencionan su nombre propio. Pero cuando hablan en plural, dice, preguntaron diciendo. Yo no creo que ellos hubieran dicho, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3, y todos hablaron al tiempo, ¿cierto? Sino que es una forma de decir que era una pregunta que estaba en el pensamiento de todos ellos, así hubiera sido uno el que preguntó. No se hace referencia a su nombre porque la pregunta era una pregunta común, una pregunta del grupo, y de alguna forma alguien llevó la vocería para decir, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué contiene esa pregunta? ¿Qué es lo que ellos quieren saber? ¿Qué tinte tiene la pregunta? ¿Político? ¿Por qué político? Tal vez se están refiriendo a la expectativa de que caiga el Imperio Romano, o por lo menos que sean ellos como pueblo judío sean libres de ese poderío del Imperio Romano y poder tener su propio reinado, su propio gobierno. Seguramente tinte político. Sin embargo, ¿de dónde la sacan? ¿De dónde proviene la expectativa de tener o de ser restaurado un reino a Israel? ¿De dónde proviene? Seguramente proviene de las escrituras del Antiguo Testamento, de esa cantidad de promesas particularmente mesiánicas que hay en el Antiguo Testamento. Los profetas mantienen una expectativa de un Mesías, un Cristo, que es otra forma de decir Mesías, o ungido, un rey que venga a restaurar para los judíos, para Israel, la gloria que habían tenido por allá en las épocas de David, de Salomón, de Saúl mismo. Seguramente ellos tenían la vista puesta en esas promesas, en ese Mesías, y entonces hay entre ellos esa expectativa, el reino restaurado a Israel. De alguna forma tendríamos que decir entonces que la pregunta tiene un doble tinte, y tal vez podríamos acuñar el término político-teológico, ¿cierto? Era una pregunta también teológica, porque podían sacar las escrituras como solían hacerlo muchos, particularmente los fariseos, cuando hacían algunas preguntas y se referían a las escrituras. El mismo
diablo, cuando tentó a Jesús, también mencionó las Escrituras. Y cuando se mencionan las Escrituras, pues descansa allí un interés de carácter teológico. Pero podemos ver aquí entonces los dos factores. ¿Qué estaría pesando más en la mente de estos discípulos? Y como les decía, tenemos que buscar nuestra identidad aquí. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué pregunta, no? No sé si usted alguna vez se haya preguntado, Señor, ¿volverá el reino a la derecha en este año? ¿Será? ¿Cuántos tienen la expectativa? ¿Cuántos cristianos están con la expectativa de que el gobierno vuelva a girar a la derecha? Y el creyente tiene su propia opinión o su propia inclinación política e intereses políticos. Pero aquí hay un elemento teológico también, y no es raro, no es extraño para nosotros que cuando hablamos de la política, en nuestro contexto incluso, a veces le revolvemos también Biblia. Independientemente de si una persona está a la izquierda o a la derecha, algo le mete de Biblia. Desde el presidente de la República para abajo, todo el mundo menciona la Biblia en algún momento, de acuerdo a su opinión o su acomodo, y trata de justificar su posición política de acuerdo a algún texto de la Biblia. Incluso la iglesia muchas veces ha caído en la tentación de, con una porción bíblica, inclinar o tratar de inclinar a la iglesia hacia alguna corriente política con algún versículo utilizado a su favor, por interés personal. Pues estos discípulos estaban con intereses políticos y también con intereses teológicos, y entonces la pregunta es muy válida, muy fuerte. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Alguna vez preguntó alguien por ahí, ¿es lícito dar impuestos al César? Tipo de pregunta, ¿no? Teológico-políticas. Pero Jesús, dice el versículo 7, les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cómo sonaría eso a los oídos de los apóstoles? ¿Cómo caería esta respuesta en sus mentes? Tal vez como un baldado de agua fría, tal vez como una cachetada, tal vez como un desplante, no sé. Si tradujéramos esta respuesta de Jesús en una frase coloquial nuestra, ¿cuál sería? La risa lo dice todo, ¿cierto? ¿A ustedes qué les importa? Seguramente. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Con esta respuesta Jesús estaba de alguna forma invalidando la pregunta. Eso no es asunto de ustedes, los tiempos o las sazones, ¿no? Nosotros escuchamos la palabra sazón para referirnos a la cocina. Esta es una traducción un poco arcaica, pero seguramente el traductor lo hizo así para no redundar, porque la traducción exacta sería: ustedes no saben, no os toca a vosotros saber los tiempos o los tiempos, porque las dos palabras que se utilizan en el texto griego se traducen como tiempo. Entonces, para no ser redundantes, pusieron tiempo o sazones, pero sencillamente son la palabra cronos y la palabra kairos, las dos son tiempo. Entonces literalmente dice: no os toca saber digamos los tiempos o el momento exacto o la oportunidad, que es lo que significa kairos, como el momento adecuado. No es cuestión de ustedes saber ni el día ni la época. Eso lo ha dispuesto Dios en su potestad, que aquí dice su sola potestad, quiere decir su propia potestad. Es problema de Él, es asunto de Él, no es asunto de ustedes. Esa no es la pregunta adecuada. Así que
se quedaron sin respuesta. Muchas veces hacemos preguntas con tinte político o con tinte religioso o con tinte académico, teológico, pero esto lo que nos hace ver es cuán equivocados a veces estamos en las preguntas. Permítanme recordarles qué fue lo que Jesús dijo o empezó a decir cuando empezó su predicación. No sé si ustedes recuerdan. La primera frase que él dijo cuando empezó a predicar, ¿cuál fue? ¿La recuerdan? Déjenme mostrarla aquí, por lo menos en la versión de Marcos 1:15. Miren lo que dice Jesús cuando empezó a predicar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Noten el paralelo entre estos dos, entre la pregunta de los discípulos y la predicación de Jesús. También Jesús cuando empezó a predicar habló del tiempo, pero como un tiempo ya cumplido. El tiempo es ahora, está en presente, se ha cumplido ya. En segundo lugar habla del reino, pero no es el reino de Israel, no es el reino a Israel, es el reino de Dios, presente, ya se ha acercado. Con Jesús se acercó a nosotros, a la humanidad, el reino de Dios. Y luego añade: arrepentíos. Arrepentíos es: acepten el reinado de Dios. El reinado de Dios. La predicación de Jesús se basó en eso. Los discípulos estuvieron durante 3 años a su lado, escuchándolo predicar e invitar al arrepentimiento y aceptar el reino de Dios. Y después de que Jesús ha muerto y resucitado y está a punto de irse, a ellos se les ocurre preguntar: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Cosa de lo que nunca hablaron en esos 3 años. Mis hermanos, las preguntas de la iglesia pueden llegar a ser impertinentes. Desde el comienzo fue así. Preguntas impertinentes a las que cuántas veces el Señor tendrá que decir: a ustedes, ¿qué les importa? ¿Cuántas preguntas invaden nuestra mente? Y yo diría que lo peor de todo es que esas preguntas a veces nos desvían de la tarea, nos desvían de nuestro objetivo. Y la iglesia se entretiene, y es un problema del creyente de a pie o del creyente de banca. Es un problema de la iglesia en general. Es un problema de los teólogos, de los científicos de la fe y de la Biblia. No es un problema exclusivo de unos pocos. Es una problemática que hemos tenido como iglesia: hacer las preguntas inadecuadas que muchas veces llevan más bien a que la iglesia se divida. Una pregunta que tiene a la iglesia dividida: aquí están aquellos que han respondido a la pregunta: ¿será que la salvación se pierde o no se pierde? Si dices que sí, estás a este lado. Si dices que no, estás a este lado. Dividida la iglesia. Pregunta: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y ahí nos entretenemos. Y ahí la iglesia se enfrasca en cuestiones, en discusiones y en divisiones, respondiendo esa pregunta. O miles, podríamos mencionar muchísimas preguntas que ocupan los días y las horas en las academias, en las universidades, en los seminarios y en las iglesias, para responder preguntas teológicas profundas. Tenemos aquí un espacio los miércoles a las 7 de la noche que llamamos Oikodomé, que solemos empezar con preguntas, el que tenga cualquier pregunta. Y hay que ver la cantidad de preguntas que vienen a nuestros corazones. Pero muchas veces tenemos que hacer maromas para tratar de responder lo que el dogma ha dicho, lo que la tradición ha dicho. Y algunas veces miramos las preguntas de los demás como muy elementales
y vemos las propias como más profundas o más importantes, pero a veces somos como los apóstoles, enfocándonos en cosas que no podemos responder y que Dios nos ha dado a la tarea de respondernos a través de su palabra, como si dijera: no les toca a ustedes saber esa respuesta. De allí que cuando vemos el versículo 8, Jesús comienza con un pero. Después de que les da ese frenón a la pregunta: ¿a ustedes qué les importa?, dice: pero. ¿Qué significa el pero? Lo que les voy a decir sí les importa. Es lo que deben saber. Es esto: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese pero, mis hermanos, nos lleva a concluir en primer lugar que ese versículo es el agarradero, la manija, el asa con la que tenemos que agarrar el libro de Hechos. Para entender todo lo que sucede en Hechos de los Apóstoles, usted tiene que agarrar ese versículo y a la luz de eso interpretar el resto de Hechos. Y no solamente Hechos, la vida de la iglesia. Este es un versículo fundamental para entender qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, por qué somos iglesia, qué nos corresponde hacer. Ese pero de Jesús son las últimas frases que él dijo antes de ser levantado al cielo. Se estaba despidiendo de sus discípulos y en ese momento dijo la cuestión más importante que debían entender estos discípulos. Ese pero debió abrirle los ojos a ellos. Esto es lo que deben entender. No sé qué sería lo último que usted diría si se está despidiendo de un ser querido, de los seres queridos, inclusive muriendo, qué sé yo, ¿cierto? Uno deja lo más importante para lo último. Tuve la oportunidad de despedir a una hermana mía que murió de cáncer y tenía sus pulmones llenos de agua, estaba ahogándose. Los últimos 2 días soportó un cáncer durante 6 años y en los últimos 2 días ella estaba ahogándose en los líquidos que tenía en sus pulmones. Solo la vi padecer y sufrir un día. Estábamos todos los hermanos a su alrededor y lo último que ella logró decir antes de ahogarse fue: cuiden a mi hija. Tenía una hija pequeña, era la que dependía de ella, y habló de su hija porque era lo más importante en ese momento, ¿no? Yo pienso en Jesús, que estas frases, esta palabra, este versículo, quiso usarlo como la despedida, como que retumbara en los oídos de los discípulos este último mensaje de todo lo que había dicho, a pesar de la impertinencia de la pregunta anterior. A pesar de estar pensando Jesús seguramente, ¿cuándo van a entender? Les dejó este último mensaje antes de partir: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también quiero invitarles a que este versículo sea el agarradero de nosotros durante todo este año. Quiero invitar a que usted se memorice esta frase, estas palabras de Jesús, por lo que significan para Hechos, por lo que significan para la iglesia y por lo que debieron significar para Jesús. Si usted ama a Jesús, esta frase debería retumbar en su mente. Así que invito a que lo repita. ¿Qué tal si lo leemos al tiempo? Pero
Se oye como un ritual, ¿cierto? Ese es el problema cuando leemos al tiempo, que se oye como un ritual. Pero si usted lo aprende apropiándose, no lo va a decir así, sino que le va a poner el tinte a cada palabra, ¿cierto? Requisito de iglesia, memorizar este versículo. El que no se lo memorice hoy, se lo memoriza mañana. Pero memorícelo. Si algún día le llamo a usted por teléfono y sabe que soy yo, me va a responder con ese versículo. Si quiere participar en el programa, ¿sí? Responde con ese versículo. Vamos a memorizar ese versículo. Pero mis hermanos, creo que ese pero le está diciendo a los discípulos: no pregunten esas cosas que están preguntando, pero recibiréis poder. ¿Qué quiere decir? Pregunten sobre este versículo. Es decir, que la pregunta de los discípulos o las preguntas deberían enfocarse en lo que dice Jesús acá. ¿Qué preguntaríamos de esta frase? ¿Qué es importante para los discípulos y para nosotros como iglesia entender de acá? Pero nosotros ya no estamos en Jerusalén. Ok, ellos, ok. ¿Cuánto tiempo deberían? Pero eso es lo que estaban preguntando antes, ¿cuánto tiempo? O sea, el tiempo, ¿no? Las preguntas son: ¿y quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué es poder? ¿Y qué es testigos? ¿Sí ven las preguntas? Es más, miren lo irónico del asunto. Veíamos hace 8 días en los primeros versículos, 5 versículos, que Jesús les dijo: Juan bautizó en agua, pero ustedes van a ser bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los discípulos preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ¿cuándo habían escuchado bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué sabían del bautismo en el Espíritu Santo los discípulos? ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el bautismo en el Espíritu Santo? No tienen ni idea de su significado. Y ellos preguntan por el reino a Israel. ¿Se dan cuenta lo perdidos que están? Ahora Jesús les dice otra vez: ustedes van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Ahí deben enfocar sus preguntas, y si ustedes me lo permiten, vamos a hacer un estudio sobre este versículo. ¿Cuánto tiempo duramos si hacemos todas esas preguntas? Aquí tenemos para toda la semana. Pero ustedes han estado sumergidos en la iglesia toda la vida. El Espíritu Santo es Dios. Es la persona de la Trinidad, de ese Dios trino, quien vino a recordar el evangelio de Jesucristo. Jesucristo les habló a los discípulos que cuando el Espíritu viniera, les recordaría todo lo que Él les había enseñado, es decir, les recordaría el evangelio. Que el Espíritu era otro consolador igual a Jesús. Ese es el Espíritu Santo. Pero Él, al llegar, les dará o recibirán ustedes poder de parte de Dios. ¿Qué es poder? Bueno, cuando hablamos de Espíritu Santo, resulta relativamente fácil definirlo, porque basta con ir a las Escrituras, ya que el Espíritu Santo solamente aparece en las Escrituras. Pero cuando dicen poder, ahí tenemos un grave problema, y es que poder hay por todos lados. Todo el mundo habla de poder. El poder está en ti. Se habla de empoderamiento, ¿no? Hoy en día el empoderamiento femenino, el empoderamiento de los grandes, de los poderosos, de los ricos. Hay una cantidad de poderes que se manejan, y entonces al leer poder aquí podemos traer la idea del mundo de poder y aplicarlo en el
de la manera equivocada. Y efectivamente la iglesia lo ha hecho. ¿O acaso no nos han hecho creer que tener el poder del Espíritu Santo quiere decir, por ejemplo, que tú nunca te vas a enfermar? Que el cristiano no tiene por qué enfermarse porque para eso tiene el poder del Espíritu Santo. ¿O acaso no nos han hecho creer que tener el poder es hacer milagros? Que si tú tienes el poder debes hablar en lenguas. Que si tú tienes el poder vas a lograr una cosa o que te vas a llenar de dinero. Que el cristiano debería ser rico y próspero porque para eso tiene el poder. O que tienes el poder de decir lo que quieras y se va a realizar porque es el poder de la palabra. Y nos han vendido una cantidad de poderes en la iglesia que significa triunfar, ganar, vencer, somos más que vencedores. Traído de afuera el concepto de poder, de victoria en victoria significa el poder. ¿Será eso lo que Jesús está diciendo? Pues llama la atención cuando dice recibiréis poder para. Me seréis testigos. El resultado del poder del Espíritu Santo. Aquí Jesús ni dijo que les iba a hacer hablar en lenguas o hacer milagros. Les dijo que les haría ser testigos. Y entonces esa es otra pregunta que tendrían que hacer los discípulos y nosotros. ¿Qué es ser testigo? Y a primera vista resulta fácil responderla. Hablar de Cristo. ¿Sí? Es un término que también utilizamos en el argot jurídico, ser un testigo, un testimonio, dar testimonio. Pero la palabra testigo en el texto de Lucas, escrito en griego, es la palabra mártir. Jesús está diciendo, me seréis mártires. Bueno, y la palabra testigo o la palabra mártir adquirió una connotación de sufrimiento a raíz de que estos testigos, los primeros, los discípulos, murieron todos muertes trágicas, dolorosas, derramaron su sangre, fueron perseguidos, torturados, por dar testimonio de lo que habían aprendido de Jesús cuando por fin entendieron que era lo que tenían que hacer. Solo sucedió después de que el Espíritu Santo llegó. De tal forma que el testigo es alguien no solamente que dice algo acerca de algo que es de lo que es testigo, valga la redundancia, sino que además da su vida por ese testimonio. Jesús está invitando a los discípulos a sufrir, no a prosperar, o no a ese tipo de victoria que el mundo concibe como andar siempre de gloria en gloria, de bendición en bendición, triunfo en triunfo, nada de enfermedad y nada de sufrimiento y nada de lágrimas. Jesús no está diciendo que busquen el dolor. Lo que está diciendo es que por dar testimonio de Él, posiblemente van a sufrir. Y eso coincide con lo que les había dicho: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y ¿qué? Tome su cruz. No dice pida lo que quiera, sino tome su cruz y sígame. Así que la pregunta que tendría que hacer la iglesia, y tal vez la pregunta teológica más importante, es ¿qué es ser testigo y cómo puedo hacerlo? Los discípulos no estaban en ese momento interesados en esa pregunta. Y por otro lado, quisiera enfatizar algo que mencionamos al mirar los primeros 5 versículos, pero que quiero aprovechar para también evitar esas interpretaciones dogmáticas que han habido del texto.
dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese cuando haya venido es una forma verbal que no permite traducirse cada vez que venga. La forma verbal, no voy a entrar en tecnicismos porque son palabras, la forma es un participio y tiene toda una riqueza, digamos, de traducción, pero eso significa en el momento o a partir que haya venido, refiriéndose a un hecho único y puntual que sucedió en la historia. No está hablando de visitas constantes del Espíritu Santo y cada vez que venga ustedes van a hacerlo. No, tal como lo había dicho en el versículo 5, dentro de no muchos días, Jesús se está refiriendo a un evento puntual de la historia de la humanidad que estamos a punto de observar en los próximos domingos, de estudiar, porque eso ya sucedió. Así que creer que cada creyente tiene que andar buscando la venida del Espíritu Santo otra vez, o estar invitando cada rato al Espíritu Santo a que venga, no coincide con la promesa y con el cumplimiento de la promesa. Estar desanimando al creyente con el hecho de que tal vez recibió a Cristo pero no ha recibido el Espíritu Santo es un absurdo teológico. La venida del Espíritu Santo sucedió una sola vez y vino a quedarse. Está en medio de su iglesia. Hay tres cositas por lo menos que quiero decir sobre este versículo a manera de conclusión. Lo primero, Dios siempre tiene un tiempo y un orden de hacer las cosas. Esto aplica a todo lo que usted quiera imaginar. Pero Dios tiene siempre un tiempo y un orden. Tal vez nosotros somos los afanados muchas veces, ¿no? Nosotros queremos las cosas más rápidas. Pero hubo un tiempo para la venida de Jesús. Hubo un tiempo para la muerte de Jesús. Recuerden cuando él en algún momento lo iban a atrapar y él decía: todavía no ha llegado mi hora. Había un tiempo, todo estaba establecido por Dios, un orden para las cosas. Y aquí les dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense allí, hay un orden, quédense allí, esperen. Y cuando haya venido, entonces empezará el testimonio. Y luego da un orden, dice: en Jerusalén. ¿Dónde es? ¿Qué es Jerusalén? ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. Así que les dijo: empiecen por donde están en Jerusalén. Seréis testigos en Jerusalén. Luego en Judea. ¿Y qué es Judea? Toda la región a la que pertenecía Jerusalén. Es decir, vayan, extiéndanse un poquito más a toda Judea. Y luego dice: vayan a Samaria. ¿Dónde está Samaria? La región vecina. Es decir, salgan del contexto ahora. Y finalmente, hasta lo último de la tierra. Dios tiene un orden de hacer las cosas. Ese me seréis testigo tiene dos connotaciones por lo menos. Si ustedes miran el verbo seréis, ¿en qué tiempo está? En futuro. Entonces lo primero que parece ser es una promesa. El futuro se usa para expresar promesas. Y efectivamente fue una promesa. Porque si ustedes, cuando miremos todo el libro de Hechos, o segunda de Lucas, ¿no? Que es el segunda de Lucas, usted va a darse cuenta que hay una porción en la que los discípulos están en Jerusalén, ahí empiezan. Luego vienen unos capítulos donde ellos salen de Jerusalén, en toda Judea, y luego cuando llegan a Samaria, y luego cuando van a diferentes lugares, hasta Roma se alcanza a mencionar con Pablo por allá terminando. Así que ellos lo hicieron en orden, pero eso sucedió porque Dios los iba llevando. La persecución inclusive los empujó. No fue que ellos planearon: bueno, tal día salimos para Samaria. No, el Espíritu Santo
y la misma persecución fue la que los fue empujando. Así que Dios tenía un orden. Cuando miramos esto en la iglesia, mis hermanos, hay que pensar cuál es el orden de Dios siempre. Ahí están las preguntas que tenemos que hacer. Las preguntas tienen que estar relacionadas con esto. En segundo lugar, el poder y las herramientas vienen de parte de Dios. Es el Espíritu Santo que fue derramado, que fue en el que fuimos sumergidos como iglesia aquel día que Jesús determinó. El que nos da el poder viene de lo alto, y Él viene con diferentes dones que Él reparte conforme Él quiere. Todo viene de Dios, el poder viene de Dios. Muchas veces pensamos en el poder de la palabra de nosotros, en el poder del ayuno, en el poder de la oración, en el poder del ritual, en el poder del agua, en el poder de los rituales. No, el poder viene de Dios, y por eso lo promete acá. Y en tercer lugar, nuestra tarea es obedecer, y en eso debemos enfocar las preguntas. ¿Qué tenía que ver si Dios iba a restaurar el reino a Israel con la tarea que tenían los discípulos? Nada. Cuando las preguntas no tienen nada que ver con la tarea, son preguntas impertinentes para discutir nada más. Nuestra tarea es obedecer en ser testigos, y ahí deben estar las preguntas. Por ejemplo, siendo Dios un Dios de orden y un Dios que tiene un tiempo y un orden para las cosas, si usted entiende que tiene la tarea de ser testigo, una de las preguntas es: ¿y dónde empiezo? ¿Y dónde empiezo? Y si usted le pregunta al Señor: Señor, ¿dónde empiezo?, ¿qué cree que le va a responder? Igual, de adentro hacia afuera. Su casa, su iglesia local. Es decir, haga algo que evidencie su testimonio en la iglesia donde usted se congrega, y después seguramente lo va a enviar lejos a otro lugar. Pero ¿cuántas personas sienten ansiedad por servir, pero nunca han dado testimonio en su propia casa, ni en su propia iglesia, ni en su propia familia? Incluso la iglesia a veces empuja. Una persona recibe al Señor y al otro día le están exigiendo que tenga 12 discípulos ya, afanándolo. No hay ningún orden, no hay preparación, no hay enseñanza, no hay discipulado. Dios tiene un orden para las cosas. Si Él estuviera afanado, no había gastado 3 años con los discípulos. Siendo Él Jesús, les debió empoderar ese día y mandarlos de una vez a predicar, ¿no? Los fue preparando. Cada cosa tiene su tiempo y su orden de Dios, y en eso debemos enfocar las preguntas. Luego dice el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, habiendo dicho esas palabras últimas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Una riqueza de palabras aquí para enfatizar que fue un hecho literal, verídico, histórico, que no tiene nada que ver con imaginaciones o pensamientos o visiones. No, mientras sonaba todavía el eco de la voz de Jesús, habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Todo ese vocabulario nos habla de un hecho literal. Jesucristo subió al cielo en una nube. Parecido con otros eventos, sí, pero lejos de ser figurado, simbólico o imaginario. Fue literal.
Los discípulos estaban con sus rostros hacia el cielo, seguramente mirando hasta que ya desapareciera el último puntico, como cuando uno está mirando un avión y quiere ir verlo hasta que se desaparece. Y uno no quiere dejar de mirar, porque si hace así, vuelve a mirar, ya no lo encuentra por ningún lado. Ellos estaban fijos. Este es un acontecimiento literal que nos lleva a una afirmación más de nuestra tarea. No necesitamos ver al Señor para obedecerle, basta con creerle. No fue sino hasta cuando Jesús desapareció y días después que estos discípulos empezaron a realizar la tarea, ya no estaban con Él, ya no le veían, ya se les había perdido de sus ojos. Estuvieron con Él, pero a partir de allí la iglesia se empezó a formar con hombres y mujeres que nunca vieron a Jesús en carne propia, pero han creído el mensaje del Evangelio y lo han publicado y lo han repetido, porque han creído. Definitivamente la presencia de Jesús estuvo nítida en la vida de los discípulos durante 3 años, pero luego ellos empezaron a predicar lo que habían vivido en su propia experiencia. No necesitamos ver al Señor para obedecerle, basta con creerle. Y termina con los versículos 10 y 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, mirando para arriba, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Imagínense ustedes este acontecimiento, ¿no? Noten que sigue enfatizando la literalidad del hecho. Ellos estaban todavía con los ojos arriba, con sus rostros inclinados, y se aparecieron 2 varones con vestiduras blancas, forma de describir siempre los ángeles, ¿cierto? Los cuales también les dijeron, y yo no sé si tuvieron que tocarle la espalda a alguno de ellos: oiga, esperen, miren para abajo. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué significa así? Igual. De la misma manera. Está hablando de la literalidad de la venida de Jesús. Está hablando de un regreso de Jesús. Pero aquí nos enfatiza que es tan literal como su partida, de la misma forma que le habéis visto ir al cielo, así vendrá. El retorno de Jesús será tan literal como su partida. Yo no sé, yo sé que todos hemos repetido esto, la venida del Señor, pero ¿usted es consciente de lo literal que será? O tal vez en tu mente haya venido la pregunta: oiga, ¿no será que es imaginario? Que las cosas van a empezar a mejorar y entonces eso va a aparecer la venida del Señor. Algunos, inclusive teólogos, han explicado de diferentes formas, tratando de quitarle literalidad, como lo hicieron con los milagros de Jesús y con los milagros hechos por Dios en el Antiguo Testamento. No, el retorno de Jesús será tan literal como su partida. Pero déjeme decirle una cosa: estos discípulos que lo vieron perderse en el aire, después de que los ángeles les hacen bajar la mirada y les dicen estas palabras, y les dicen que va a regresar de la misma forma, ¿qué creen que había en su corazón?
sino el deseo de ir corriendo a avisarle a todo el mundo. Yo creo que esto explica por qué dieron su vida y por qué fueron tan atrevidos de decir a quienes les amenazaban para que no predicaran, de decir tenemos que obedecer a Dios primero que a los hombres, y seguían predicando no importando las amenazas. ¿Por qué estaban tan afanados? Porque ese anuncio de los ángeles para ellos era algo inminente, ¿no? Ellos no sabían los tiempos ni las sazones. Jesús no habló de tiempos ni de cuándo volvería, dijo así volverá, de tal forma que estos discípulos seguramente estaban afanados. Puede ser mañana, puede ser la otra semana, puede ser este año, hay que correr, hay que ir a todas partes del mundo, y corrieron. Seguramente con los años la devoción que pusieron los discípulos, como cuando decían Señor danos de nuevo para que no paremos de hablar, oraban por eso. Después de que ellos empezaron a morir, hasta el mismo Pablo alguna vez dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos levantados. Ellos esperaban que el Señor estaba pronto, pero seguramente con el tiempo y con la partida de ellos la iglesia empezó a bajarle el ritmo, ¿no? Tal vez empezaron a decir, vea, no fue tan rápido como imaginábamos, y con los siglos la iglesia ha ido calmándose, calmando el ímpetu y calmando la fuerza del testimonio, pero nunca ha parado el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Y tal vez algunos al recibir a Cristo dirán, gracias a Dios, cuando me muera me voy a ir para el cielo, pero tal vez no tengan afán de anunciarlo. Y mientras tanto hay personas que van muriendo sin haber escuchado el testimonio suyo, que para ellos ya llegó Jesús porque ya partieron a su presencia. Por eso hay que recordar que la esperanza de su retorno debería alimentar la obediencia. Si usted verdaderamente cree que Jesús va a regresar, eso debería darle fuerza a su deseo de obedecer el mandato de ser testigo. No permitas que preguntas impertinentes se interpongan en la tarea. Es imperioso, es urgente la predicación a través de lo que somos. No estamos invitando, ni eso era lo que quería decir este mensaje, a que todo creyente tiene que meterse a la iglesia o dedicarse a misiones o a evangelizar o a predicar o a ir a un seminario. No, no, no. El testigo es un testigo de a pie. El testigo solo tiene que contar lo que el Señor ha hecho en su propia vida. El testigo solo tiene que decir cómo es que el mensaje del evangelio le ha salvado. Así que usted puede mantener su profesión, su lugar de trabajo, sus intereses en esta tierra, su familia, pero usted donde esté, si cree en el retorno de Jesús, debe sentirse impulsado, porque tiene el poder, no tiene que buscarlo, tiene el poder si usted ha creído en Jesucristo. La esperanza de su retorno debería alimentar la obediencia. Y termina diciendo, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos de los discípulos? ¿Los contó? ¿Cuántos vivían ahí? 11. El único que falta es el que ya no estaba, Judas, ¿cierto? Y dice el versículo 14, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Es decir,
tal como Jesús les dijo, se quedaron en Jerusalén, pero de una forma muy interesante, juntos. Desde aquí, estos discípulos le dan esa importancia a la comunión. No agarraron cada uno para su casa, se separaron y esperemos a ver cuándo es que va a venir el Espíritu Santo. No, sino que sin saber el día ni la hora, estaban perseverando juntos. ¿En qué? En la oración, en ruegos. La comunión y la oración mantienen el enfoque en la tarea. La iglesia dispersa a veces pierde el ánimo, no pierde el espíritu vino para quedarse, pero pierde el ánimo. Las emociones humanas son un problema cuando estamos separados o aislados. Para Dios es un proyecto vivir en comunidad. La iglesia es una comunidad. La comunidad es el centro de nuestras vidas. No fuimos salvados por Cristo para andar aislados, sino para andar en un cuerpo y para andar en oración juntos, buscando la guía de Dios, que Él nos responda a esas preguntas como ¿qué debo hacer? La primera pregunta de Pablo al convertirse: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Cuál es el don que tú tienes para que yo vaya y hable de tu palabra? La comunión y la oración mantienen el enfoque en la tarea. Hermanos, debemos repetirnos: hemos recibido la tarea de ser testigos. Para eso es el Espíritu Santo. Y veremos, por supuesto, que el Espíritu Santo guió a la iglesia para muchas cosas. Pero por lo menos aquí, en este arranque de la iglesia, hay un propósito claro: ser testigos. Yo le invito a que usted cierre sus ojos allí donde está y se haga preguntas sobre esa realidad de su identidad. Su caminar, sus palabras, su forma de ser profesional, obrero, jefe, hombre, mujer. ¿Evidencian a un testigo de Jesucristo? Jesucristo dijo: me seréis testigos. Ese me implica testigos de mí. No somos testigos de una doctrina, no somos testigos de una denominación, no somos testigos de una religión, no somos testigos de un dogma, no defendemos preceptos. Somos testigos de una persona que dio su vida para salvar a la humanidad, de un hombre que predicó el evangelio del reino de Dios, y hemos recibido el poder a través del Espíritu Santo para cumplir ese testimonio que puede llevarnos a sufrir, que puede hacernos perder algo, que no promete triunfos o prosperidad, sino que exige obediencia. Aquí estamos, Señor, como testigos de Jesucristo.
entendiendo y creyendo que tu Espíritu Santo está en nosotros. No somos dignos, no somos aptos en nosotros mismos, pero tú nos has enviado. Te pedimos perdón si hemos sido negligentes, desobedientes, indolentes con el mundo que se pierde. Y te rogamos, Señor, que nos mantengas unidos, pero también dispuestos, que nos des de nuevo, que pongas en nuestros labios las palabras adecuadas y sobre todo, Señor, que nos des dominio propio para vivir vidas testimoniales, que con nuestra sola forma de caminar, de ser, con nuestra conducta, podamos ser testigos. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.